empezamos a entrevistar a todos los que van a competir en estas elecciones. Les damos la bienvenida a Federico Winokur. Él es docente dirigente de la Juventud del Nuevo Más. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, por suerte estoy muy bien, gracias por la invitación. Y cuando hablábamos de candidato, hablamos, bueno, en realidad de precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Nuevo Más, la fuerza de Manuela Castañeira, que lleva a Manuela Castañeira como precandidata a presidente. Arrancamos la mañana, esta charlita que tuvimos fuera del aire, de lo movido que se viene la campaña. Sí, creemos que es una campaña histórica esta. No solo nosotros, sino hay analistas que tampoco son de izquierda, digamos, de todos los de espacios políticos que dicen que puede ser la campaña con más definiciones o las elecciones con más definiciones del 83. Bueno, nosotros creemos que es una campaña que va a tener muchísimas definiciones y lo que está en juego hoy es en el marco de una enorme crisis que hay en el país. Nosotros elegimos verla desde abajo, esa crisis, desde los intereses de las y los trabajadores, y desde ese punto decir, la crisis cómo se expresa hoy, bueno, nosotros creemos que con grandes problemas como es los bajos salarios y la precarización laboral. Por eso nosotros hacemos en esta campaña nuestra principal propuesta, salario mínimo de 500.000 pesos. Y eso lo decimos porque entendemos que la salida a la crisis tiene que ser mirando los problemas de los trabajadores y mirando la realidad desde abajo, y desde ese lugar decir cuál es el principal problema que tiene la Argentina y cuál es el principal en la crisis, que los trabajadores no pueden llegar a fin de mes. No, sí, bueno, eso nos pasa a todos o a la mayoría, es la realidad. Bueno, todas estas propuestas, hablamos también fuera del aire un poco que muchas veces los candidatos, bueno, los precandidatos, no me acostumbro al pre, no muestran sus plataformas o sus objetivos de gobierno. Bueno, en la página de ustedes, en la de Manuela, se puede ver estas ideas y cómo se aplicarían, que es algo distinto que hacen quizás a muchos candidatos. Vos hablaste de crisis, ahora te voy a llevar a lo que es la crisis en general del salario y de todos los vecinos de Capital y del país en general. Pero vamos a hablar un poquito también de lo que son las crisis quizás en los partidos más fuertes, porque esta crisis que vemos en la calle, nosotros, la están sufriendo también los partidos. ¿Ustedes cómo se manejan en esa crisis, quizás de las dos o de las dos fuerzas más importantes? ¿Cómo se mueven? Coincido con vos, hay una crisis económica y también hay elementos de crisis política por la enorme indefinición que hay hoy en los partidos tradicionales. Me parece que del lado de Juntos por el Cambio está claro que la única discusión de la interna es cómo y cuánto reprimir para aplicar un enorme ajuste en la Argentina, pero vemos hoy que dentro de lo que era el Frente de Todos, hoy transformado en Unión por la Patria, un poco porque el gobierno viene de un fracaso también a nivel electoral y Alberto aparece como un personaje que fracasó en el gobierno, pero también es una definición conservadora que hacen, una coalición conservadora donde digamos que se acaba el progresismo adentro del peronismo. La definición de Cristina Kirchner y del resto de la coalición peronista es, bueno, somos peronistas, no progresistas, y lo que queremos es gobernar este país, que no, bueno, está el discurso de que no gane la derecha y demás. Nos parece que la figura de Massa significa eso. Significa vamos a ir un panorama de amistad con los mercados, con el Fondo Monetario Internacional, y que va a significar un gran ajuste. Desde ese punto de vista nosotros decimos por qué es tan importante en esta campaña tener propuestas y tener un discurso que sirva para girar una discusión que está tan hacia la derecha, poder girarla hacia la izquierda. Hablando de girar hacia la izquierda, sí. Te voy a hacer una pregunta quizás un poco incómoda, podés decirme no, porque giramos a la izquierda y vemos también que la fuerza de izquierda, más allá de que está el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unida, el FIT-U, ustedes también son una fuerza. Muchas veces se habló de la unión de la izquierda, la unión de la izquierda. Ahora, ¿por qué, más allá de que ellos también incluso Altamira va por otro lado, o la rama de Altamira va por otro lado, se ve como que intentaron ir todos juntos, se pudo en alguna elección, pero ahora vuelven de vuelta a cada uno presentar su lista? Bueno,
Ustedes sabrán que nosotros y Manuela Castañeira lo dimos todo para que pueda haber unidad. Porque hicimos primero una propuesta de una PASO de toda la izquierda, diciendo incluyan a Manuela Castañeira, incluyan a Altamira, incluyan a... Bueno, Zamora finalmente no se presentó, pero hay un montón de figuras de la izquierda. Ellos decidieron que no, sin demasiado argumento. Y fueron una PASO finalmente. Nosotros también hicimos otra propuesta igual, dijimos vamos a una fórmula unitaria entre Miriam Bregman, Manuela Castañeira, estábamos dispuestos a hablar con todo el mundo, hicimos esa propuesta en público, en privado, pero la respuesta fue no y no hubo argumento. ¿Por qué creo yo que pasa esto hoy? Creo que hay una izquierda que se mira el ombligo, en muchos casos. En términos políticos les decimos sectarismo, pero en términos colegiales diría nos miramos el ombligo. Bueno, nosotros venimos con una propuesta de renovación de la izquierda en ese caso. Y decimos, bueno, vamos con Manuela Castañeira, una socióloga de 38 años, para plantear otra perspectiva de las cosas, hablar bien directo, como venimos diciendo, con Lucas Ruiz, un docente neuquino, como candidato a vicepresidente. Yo voy a acabar la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, tengo 30 años, soy maestro. Queremos presentar una oferta nueva, pero además aportar ideas al debate. Porque me parece que no alcanza solamente con decir izquierda, 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 sino que también tenemos que poder decir por qué la izquierda. En ese sentido decimos, 500.000 pesos de salario mínimo me parece que es una idea muy clara de qué lado estamos y qué es lo que nos interesa a nosotros. Un programa capitalista de la crisis también es una idea clara. ¿Quién tiene la culpa de la crisis en el país? Porque hay muchos discursos que dicen la culpa es del desocupado, es del pobre, es del que no tiene nada. La culpa es del de al lado suyo. Porque están estas coaliciones grandes, también está Milei, que es directamente una demagogia de derecha, que te viene a decir el problema de al lado. Y sale a la cabeza, avanza vos, cuando tampoco vas a avanzar vos, gana Milei, obviamente, porque es un espacio político que tiene una propuesta económica, pero que no dice cuál es su propuesta política de verdad, porque para poner un plan como quiere Milei, Marra, la ciudad, lo que tendrían que hacer es revivir acá. Tengo una pregunta, porque uno se pasa y lo ve en los medios de comunicación, ¿por qué se le da tanta bola a Milei? Y quizás a la izquierda no tanto. Hablo de ustedes y hablo de cuál fuerza de izquierda, que no se le da tanta o la misma difusión en los medios. Bueno, a pesar del discurso que tiene Milei de ser algo distinto, estar en contra de la casta, los tradicionales y los de siempre, no hay un elemento más adentro del sistema que la fuerza de Milei. Porque en el fondo, si hay poderosos que subsistieron a largo tiempo, por lo menos de 200, 300 años, son los capitalistas. Y lo que defiende Milei a rajatabla es a los empresarios y a los que viven de trabajo ajeno, a los que explotan. Y lo que ataca en cada uno de sus discursos es al trabajador, al pobre, al desocupado. Entonces, desde ese punto de vista decimos, en los grandes medios de comunicación y en muchos de esos sectores se privilegia a los sectores poderosos y no a los sectores que vienen a plantear algunas otras ideas. Por eso también, bueno, yo soy el organizador del campamento anticapitalista también, que tuvo toda una difusión. Bueno, eso generó, es una palabra, digamos, anticapitalismo, estamos en contra del capitalismo. Y eso generó en un montón de medios de comunicación o incluso de periodistas o de sectores, como si fuera una urticaria, digamos. Entonces, desde ese punto de vista decimos, no se puede criticar el capitalismo, se puede criticar todo, pero no se puede criticar el capitalismo. ¿Cómo es? Sí, y cómo se diluye, ¿no? También el armado desde lo político de Milei en las provincias, esto también puede dar muestra un poco de la debilidad, ¿no? Ahora hay que esperar lo que sucede en Buenos Aires, porque la realidad es que uno escucha en la calle y se escucha mucho su nombre, ¿no? ¿Cómo analizamos este contraste, digo? A mí me parece que, por eso te digo, Milei es un demagógico de derecha y quiere golpear sobre un sector de la población que está muy defraudado por los proyectos políticos que hubo hasta ahora, por Juntos por el Cambio, que fracasó con el gobierno de Macri, por el peronismo, que viene de un enorme fracaso también en su gobierno,
y desde ese lugar quieren golpear. A nivel nacional lo que le pasa es que Milei es un fenómeno un poco injertado en la Argentina, porque es un fenómeno mundial que exista la derecha extrema, que exista Trump, que exista Bolsonaro, pero en Argentina eso no venía orgánicamente de la sociedad. También le dieron manija desde arriba hasta que se empezó a meter, pero como fenómeno electoral más que como fenómeno social, por decirlo de alguna manera. No hay un movimiento de Milei en todo el país, ni grandes movilizaciones a favor de ellos, ni tampoco ha mostrado ninguna foto de un acto donde haya cientos de miles de personas. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que orgánicamente Milei tiene poco peso, aunque puede ser que en estas elecciones sea un factor de peso, obviamente. Por eso también decíamos que la izquierda tiene que ser responsable en estas elecciones, y por eso salimos con esta idea de renovar a la izquierda. Estamos hablando con Federico Winocur, él es docente, dirigente de la Juventud del Nuevo MAS, es precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora te quiero hablar del rol de docente porque sabemos que hay una crisis también en lo que es la educación. En Capital, bueno, me toca ver de cerca que muchas escuelas están en muy mal estado. Alrededor del país se muestran muchas veces la precarización en la educación. Ahora, ustedes, y vos desde tu lado que te toca muy de cerca, ¿cuáles son quizás los principales puntos en algo tan importante como es este tema? Yo me toca muy de cerca también porque en la ciudad está Larreta y Soledad Acuña, que viven del marketing de la educación. Pero es gravísima la situación de la educación. Entonces lo que decimos es, basta de discursos sobre la educación, lo que hace falta es presupuesto. Y poder empezar a entender que hay un montón de problemas estructurales para la educación que no tiene que ver con discursos, que no tiene que ver con nada más que no sea que las escuelas puedan estar los recursos para poder dar las clases, para poder llevar a cabo la tarea docente también. Y desde ese punto de vista decir, es presupuesto y también es aumento de salario para los docentes y para todos los trabajadores de la educación. Hoy en día hay una realidad también que es que cualquier docente tiene que trabajar los 3 turnos todo el día para poder llegar a un salario, te diría mediocre. Un salario que no llega ni siquiera a la propuesta de Manuela Castañeira y nuestra que tenemos de 500.000 pesos. Y desde ese punto de vista decimos, si vos tenés un docente que trabaja a la mañana en una escuela, a la tarde en otro y sigue hasta la noche, o sea, empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche, también desciende la calidad de la educación, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, el aumento de salario docente es muy importante en esta campaña. Pero también creemos que necesitaríamos un gobierno donde no sea una provocación constante contra la docencia, porque lo único que hace Acuña es salir a decir lo malos que son los docentes. Yo creo que es una maniobra también de ellos, es una forma de ocultamiento, es como un chivo expiatorio. Claro, te iba a decir si pretende demonizar la educación incluso para ir cerrando profesorados y crear la Unicaba y confluir todo en el gobierno de la ciudad. Estoy completamente de acuerdo. Ellos, es como que el único problema son los docentes y en ese sentido los docentes de izquierda, los docentes sindicalistas, los docentes que paran los gremios. Aprovecha para hacer una campaña política macartista y al mismo tiempo decir, bueno, vieron que la educación es una porquería, pero con un discurso peligroso que es como decir que en las escuelas, bueno, hay política en las escuelas, hay ideología en las escuelas. ¿Hacia dónde? De eso a decir la escuela o la universidad pública es un caldo de cultivo para el comunismo, no sé cuántos pasos hay. Y ese es un discurso que se parece mucho a la dictadura. Entonces digo, todo ese discurso macartista a mí me parece peligroso. Además de ocultar el problema real de la educación, la falta de recursos. También lo ves en los centros de estudiantes de las escuelas que empiezan a decir, en invierno nos morimos de frío, no se puede ni estudiar. En verano nos morimos de calor. Y además una irracionalidad muy grande. Me contaba una compañera también, que también es candidata en una de las comunas, que me decía que en su escuela en Pompeya, no dejaban que los chicos, el gobierno no dejaba que los chicos instalen una cortina para que no les entre tanto el sol en el verano y al mismo tiempo no compraba ninguna cortina ni un ventilador. Es como la irracionalidad pura, el abandono total de la educación. Esa es la realidad hoy en las escuelas. Estamos hablando con Federico Winocur, él es docente dirigente del Nuevo MAS, candidato a diputado.
Hablamos de hablamos de la educación, hablamos un poco del clima político que se vive en general en todas las fuerzas, incluido en ustedes. Ahora yo te quiero preguntar sobre cuando caminás en la calle. Vos caminás, hablás con los vecinos, ¿cuál es la primera preocupación que te dice? Por favor, ayúdennos con esto, por favor, tengan en cuenta esto para la campaña o para el Congreso en tu caso. Mira, cuando estoy en la escuela lo que más se escucha es el problema del salario. Pero cuando hablas con la juventud es un problema grande del futuro y que está muy relacionado a la precarización laboral. A la idea de cómo son los primeros trabajos, o lo que antes eran los primeros trabajos y ahora son todos los trabajos. Incluso yo también, además de ser maestro de inglés, estudio sociología. En la Facultad de Ciencias Sociales hay un montón de estudiantes de comunicación. No hay manera de tener un trabajo, incluso en el sector de prensa, en el sector de los medios, que no sea precarizado. No existe otra cosa que no sea el monotributo, parece. Y esa es una regla que se empieza a imponer en el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece muy importante en la sociedad también plantear el fin de la precarización laboral. Leyes claras que prohíban la subcontratación y que prohíban la precarización laboral, que lleven a que los trabajadores sean considerados como tales y tengan derechos. No importa si son jóvenes, viejos, grandes o chicos, que vos como trabajador tengas todos los derechos que te mereces. Julio. Sabes que, bueno, a colación de lo que hablabas con una amiga también docente, y me contaba que tal es la problemática que están tomando a docentes de preescolar y de jardín para el primer grado, ante la ausencia de docentes disponibles para esos primeros grados, ¿no? Es gravísimo. Es gravísimo porque nadie quiere trabajar en las escuelas, digamos. No es que nadie, hay un montón de gente súper comprometida que está todos los días, que lo entiende como una trinchera en el marco de esta sociedad injusta. Pero es cada vez más expulsivo trabajar. El gobierno te agrede, el salario no alcanza, estás expuesto a todo tipo de ataques de la sociedad de mil maneras. Bueno, mucha gente elige dejar la educación. Bueno, nosotros queremos hacer de eso también parte de nuestras propuestas, por eso te digo, el salario docente es importantísimo también, salario mínimo de 500.000 pesos, hablando del cargo básico, y desde ese punto de vista nos parece importante recalcar también qué es lo que representan nuestras listas en estas elecciones. En la lista en la que yo estoy, candidato a diputado nacional, hay docentes como yo, hay trabajadores de reparto por aplicación. La segunda candidata es la secretaria adjunta de que están peleando por conformar el sindicato de trabajadores de reparto por aplicación, el primero de la Argentina, y nos parece importantísimo tomar esto porque entendemos que la respuesta no va a ser solo una ley, aunque nosotros vamos a pelear a brazo partido porque las leyes los consideren trabajadores, pero la solución real para los trabajadores van a ser que se puedan organizar, que se reconozca su sindicato y que puedan organizarse. Eso nos parece importantísimo. En las listas también se sumaron personalidades de la cultura, se sumó Alejandro Tantanián, director teatral, muy conocido, dramaturgo, uno de los más importantes que tenemos actualmente en nuestro país. A mí eso me llena de orgullo personalmente, porque tenemos la responsabilidad también de ver que hay un montón de sectores que están siendo golpeados hoy en la sociedad. Hay activistas LGBT en nuestras listas, bueno, y dentro de todo eso, muchísima juventud, obviamente, porque tenemos este día de renovación, y tenemos también trabajadoras residentes de la salud, que vienen dando todas estas peleas y que acompañamos sus reclamos, y nos parece que eso tiene que estar representado en las elecciones, no puede ser solamente Milei, Massa, Bullrich y Larreta. Federico, estamos en cuenta regresiva al 13 de agosto. ¿Cómo sigue la campaña ahora? Nuestra campaña sigue recorriendo cada rincón, en mi caso de la capital federal, repitiendo y diciendo claramente que lo que más importante hoy es que haya un salario mínimo de 500.000 pesos, que se tomen medidas que afecten a los poderosos, a los grandes capitalistas, para poder hacer de esto una realidad y por el fin de la precarización laboral. Y también poder decir y claramente poder terciar en un debate donde nos quieren hacer creer que o que la culpa de la crisis la tienen desde abajo, o que no hay otra salida que resignarse al Fondo Monetario Internacional y al ajuste, y con ese ajuste obviamente en un país con tanta organización sindical y social, la represión.
Bueno, nosotros no queremos eso. Queremos decir otra cosa. Queremos decir que si estamos en un país donde hay 400.000 millones de dólares fugados en el exterior, existe la posibilidad de pagar un salario de 500.000 pesos a los trabajadores, que esa plata esté en el país, que ayude a la producción, que ayude a que haya empleo y que haya otra forma de mirar a la sociedad. Fíjate la idea que digo, que hoy parece de un trotskismo radicalizado y en realidad es una idea que ni siquiera te diría que es, digamos, revolucionaria. Es una idea redistributiva. Pero en el marco de la campaña que hay hoy, pareciera que hablar de los trabajadores o hablar del salario es como ser, no sé, León Trotsky. Federico Winokur pasó por el aire del arranque. Federico, te agradecemos mucho por haber compartido este rato en la mañana charlando un poco de la campaña, del clima político y de las propuestas que se vienen del Nuevo Más, que te lleva a vos como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires y a Manuela Castañera como candidata a presidente. Bueno, muchas gracias. Lo último que quería decirles es que nos parece muy importante en una elección que se define tanto y con tanta crisis dentro de los partidos, es que necesitamos que los debates que hay, como el debate presidencial y los debates que hay locales, se den antes de las PASO, no después, para poder escuchar todas las voces y que no sean siempre los mismos los que están siendo protagonistas de la discusión. Gracias, Federico, por haber venido al arranque. Bueno, muchas gracias.